desde la inesperada activación de motores hasta aterrizajes vertiginosos en el mismísimo límite de lo posible. Hoy contaremos historias de sorprendentes incidentes aéreos y de rescates increíbles que quitan el aliento. Les esperan alturas desbordantes de adrenalina y relatos que definitivamente se deben ver hasta el final. En un día soleado, sobre la playa de Hampton, se desarrolló de pronto una escena que hizo contener la respiración a quienes estaban descansando allí. Una avioneta que remolcaba una pancarta publicitaria se encontró de repente en una situación crítica y decidió amerizar directamente en el agua. En cuanto el tren de aterrizaje tocó la superficie, la cola se elevó bruscamente. Pero luego el avión terminó posándose nuevamente sobre el vientre y no llegó a volcarse. En la cabina solo estaba el piloto y, para alivio de todos, no sufrió ninguna herida. Los rescatistas locales que estaban de guardia en la playa se dirigieron de inmediato al avión y lo sacaron rápidamente del agua junto con el piloto. Según testigos, la aeronave dejó de responder a los mandos por fallas en el motor, y el piloto optó por un aterrizaje de emergencia, seguro, en el agua. Los datos de registro apuntaban a un ligero Piper, propiedad de una pequeña empresa de publicidad aérea. Sin embargo, el vuelo en sí duró poco. El avión despegó de un aeródromo local, apenas dio unos cuantos giros sobre la costa y en apenas unos breves instantes se vio obligado a amerizar. Tras remolcar el aparato hasta la orilla, representantes de la Administración Federal de Aviación comenzaron a investigar las causas del accidente. Por fortuna, nadie resultó herido y todos se llevaron únicamente un enorme susto. Esto recuerda lo rápido que el cielo puede dar un giro completamente inesperado. Ahora trasladémonos a otro episodio impresionante que estuvo, literalmente, a un paso de la catástrofe. En la isla de Skiathos, en Grecia, un día caluroso y despejado se convirtió en un suceso sobrecogedor para quienes adoran fotografiar aviones en despegues y aterrizajes. Un enorme Wizz Air, con velocidad reducida, se aproximó para aterrizar mucho más bajo de lo habitual. Y los aficionados a la fotografía aeronáutica, situados cerca de la pista, sintieron un verdadero vendaval causado por la cercanía del avión de pasajeros. El aeropuerto de Skiathos es famoso por su pista corta, apenas algo más de 5,000 pies, y los pilotos deben descender antes y con mayor brusquedad que en otros aeropuertos, donde la pista puede llegar a medir 10 o 12,000 pies. Además, el calor sofocante, con aire poco denso, dificulta enormemente el control del avión durante el aterrizaje. Testigos relatan que uno de los fotógrafos apenas tuvo tiempo de agacharse cuando el avión pasó a unos pocos pies por encima de su cabeza. El vuelo, procedente de Nápoles, duró alrededor de 1 hora. El aparato estuvo dando vueltas alrededor de la isla, se aproximó para el aterrizaje y finalmente describió una curva bastante baja antes de tocar la pista. Los pilotos admiten que en esta zona turística, con una pista acortada, deben mostrar la máxima precisión y aplomo. Pero las historias de rescates milagrosos no se limitan a los aviones. A veces se relacionan con otro tipo de vehículos. A menudo, las operaciones de rescate se convierten en una prueba extrema, no solo para la persona en peligro, sino también para los propios rescatistas. En Arizona, una mujer de avanzada edad, que se había lesionado en un sendero de montaña, no podía imaginar que su izado en helicóptero sorprendería a todos por lo impactante de la escena. Cuando la aeronave la recogió en la montaña Piestewa, parecía que todo seguiría el protocolo habitual. Un cable que eleva la camilla hacia el helicóptero y enseguida la meterían dentro. Sin embargo, apenas el helicóptero empezó a ganar altura, debido a las corrientes de aire y a un problema con la cuerda de seguridad, la camilla comenzó a girar. La víctima se vio atrapada en una rotación espectacularmente aterradora que duró decenas de segundos. Los rescatistas intentaron bajarla y subirla varias veces para estabilizarla,
pero las corrientes causadas por el helicóptero no hicieron sino empeorar la situación. Por fin, cuando el piloto alcanzó cierta velocidad de traslación, la calecita se detuvo y la mujer pudo ser introducida en la cabina. A pesar de la enorme sobrecarga, ella solo sufrió mareos y náuseas. En otros casos, la maquinaria literalmente se parte en pedazos, y sin embargo, la gente logra evitar la tragedia de una forma casi milagrosa. Un incidente inesperado ocurrió en el aeropuerto Juan Santamaría, en Costa Rica, cuando un Boeing 757 de carga de la aerolínea DHL solicitó regresar de urgencia a la terminal. El avión, que se dirigía originalmente a Guatemala, se topó con un serio fallo en el sistema hidráulico apenas unos breves momentos tras el despegue. Durante el intento de aterrizaje de emergencia, la aeronave se desvió bruscamente de la pista y patinó hasta salirse de ella, donde, a causa del impacto, el fuselaje se partió casi en dos, separándose la sección trasera. El fuselaje amarillo de DHL fue rociado con espuma especial para evitar posibles incendios. Todo sucedió como en cámara lenta. Los pilotos seguían en la cabina, pero, por suerte, no sufrieron lesiones graves y pudieron salir por su propio pie. Sin embargo, en ocasiones, los desastres aéreos ocurren no por fallas mecánicas, sino por fatídicos choques en pleno vuelo. Sobre la base naval de Lumut, en Malasia, el ensayo de un desfile acabó en un trágico desenlace. 2 helicópteros militares se cruzaron de forma impredecible en el aire y uno rozó al otro con sus aspas, desencadenando de inmediato una sucesión de consecuencias fatales. Ambos helicópteros cayeron en picada. Uno aterrizó en la pista de atletismo de un estadio y el otro fue a parar a una piscina cercana. Según datos oficiales de la Marina, los 10 tripulantes que viajaban a bordo de ambas naves fallecieron en el acto. Los modelos de helicóptero eran Hom y Fench. Ambos participaban en el vuelo de entrenamiento para la celebración próxima del aniversario de la Armada. El primer ministro del país expresó profundas condolencias a las familias de las víctimas y calificó el suceso de verdadera tragedia. Este caso nos recuerda una vez más que incluso las rutinas de maniobras pueden ser extremadamente arriesgadas si surge el más mínimo error. Pero el peligro no siempre procede de colisiones. A veces, la repentina pérdida de presurización crea momentos muy inquietantes para los pasajeros. Uno de los vuelos de la aerolínea Alaska Airlines, efectuado con un Boeing 737 MAX, partía de Portland rumbo a California, cuando un despegue tranquilo y rutinario dio un giro brusco. Se oyó un fuerte estallido. Una puerta en mitad del fuselaje salió despedida hacia afuera a baja altura, y los pasajeros llegaron a grabar el pavoroso momento. A bordo viajaban alrededor de 171 personas y 6 miembros de la tripulación. Los pilotos dieron la vuelta de inmediato y regresaron al Aeropuerto Internacional de Portland, temiendo que el daño fuera mayor de lo aparente. Según la información de rastreo, el avión alcanzó aproximadamente 16,000 pies antes de aterrizar de nuevo. Este Boeing 737 MAX en particular se entregó a la aerolínea en octubre del año 2023. Había realizado cerca de 145 vuelos y se consideraba bastante nuevo. Aún así, la puerta trasera de salida, que normalmente queda bloqueada durante el vuelo, de pronto apareció abierta. Afortunadamente, nadie entre pasajeros y tripulación resultó herido. A veces, los accidentes aéreos están relacionados con aves, ya que éstas tienen leyes de vuelo muy distintas. Otro momento impactante sucedió mientras un avión de United Airlines despegaba del aeropuerto O'Hare, en Chicago. Apenas había dejado la pista cuando varias aves entraron en el motor izquierdo. Las personas en el interior del avión y quienes estaban en tierra se horrorizaron al ver cómo el motor ardía en llamas.
Los pilotos informaron de inmediato a la torre de control sobre la situación de emergencia y decidieron regresar. La gente que se encontraba en tierra escuchó un estruendo ensordecedor y vio llamas distintivas. Una testigo, Alison Dunn, confesó que el ruido era tan atronador que parecía que la aeronave ya estuviese perdiendo el control. Por fortuna, el avión aterrizó sin contratiempos en la misma pista, luego de un intervalo de tiempo relativamente corto. Nadie resultó herido, y tras el aterrizaje, los pasajeros fueron trasladados a otra aeronave de reserva, que partió hacia su destino con algunas horas de retraso. Veamos ahora una situación en la que las condiciones de tormenta pudieron provocar un verdadero desastre, pero el destino pareció proteger a los pasajeros. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron las famosas formaciones rocosas de Capadocia, en Turquía, nadie imaginaba que el bello espectáculo de globos aerostáticos se convertiría en un episodio escalofriante. Una de las cestas, en la que viajaban alrededor de una veintena de turistas y 2 pilotos, chocó de pronto contra las formaciones rocosas. Según testigos, todo sucedió por una ráfaga de viento brusca que empujó el globo directamente hacia la cordillera rocosa. En los videos se aprecia cómo la cesta roza la ladera empinada. Muchas personas pasaron un gran susto y una pasajera incluso perdió el conocimiento. A pesar del choque espeluznante, nadie resultó gravemente herido. Solo algunos pasajeros requirieron atención médica. Las autoridades locales señalaron que el piloto, con amplia experiencia, logró reaccionar de forma adecuada y tomar las medidas oportunas. Sin embargo, no siempre todo acaba en un simple susto. Cuando un parapentista pierde el control, cada segundo cuenta. Un parapentista experimentado, llamado Kevin Phillip, se convirtió en protagonista de un rescate realmente milagroso durante un vuelo de entrenamiento en España, mientras ejecutaba una difícil maniobra acrobática. Una fuerte turbulencia deformó la vela y las cuerdas se enredaron sin remedio, dejando al piloto en caída libre sin control. El primer paracaídas de emergencia no se desplegó correctamente. También quedó enredado alrededor del piloto. Cuando el suelo se aproximaba de manera inminente, el deportista logró liberar la segunda reserva en el último instante. Apenas una fracción de segundo antes del choque previsto contra el suelo, el paracaídas naranja se llenó de aire y amortiguó el aterrizaje. Phillip confesó que en este caso confluyeron varios factores adversos y que este tipo de situaciones son muy poco frecuentes. Sin embargo, ello no quita que cualquier error a esa altura pueda acabar en catástrofe. Desde luego tuvo una suerte enorme de salir de esta prueba con vida y sin heridas de gravedad. Pasemos ahora al momento en que un destello de fuego a bordo amenazó con consecuencias mucho peores, si no fuera por la rapidez y la coordinación de la tripulación. Boeing 777, con alrededor de 400 personas a bordo, despegaba del aeropuerto Toronto Pearson rumbo a París, cuando a todos los que observaban desde tierra se les heló el corazón. Del motor salieron chispas y fuego. El vuelo duró apenas algo más de una hora. El comandante de la aeronave decidió de inmediato regresar y, en un intervalo muy breve, el avión aterrizó de forma segura. En la pista lo recibieron unidades de bomberos y servicios de rescate. Afortunadamente, solo el motor quedó dañado y la aeronave fue llevada a inspección de urgencia. A los pasajeros, impactados por semejante atracción, se les reubicó en otro vuelo que despegó esa misma noche. Este incidente fue uno más de una serie de alarmas relacionadas con diversos Boeing, y cada episodio de este tipo despierta numerosas preguntas sobre la seguridad de ciertos modelos o componentes concretos. Sin embargo, gracias al profesionalismo de los pilotos, en esta ocasión se evitó un desenlace dramático. Aún así,
En el cielo, a veces surgen maravillas de la ingeniería capaces de cambiar muy pronto nuestra visión de los viajes. La compañía SpaceX dio un paso asombroso hacia adelante. En la prueba de lanzamiento de la nave espacial más grande hasta el momento, Starship, con el gigantesco propulsor Super Heavy, los ingenieros emplearon por primera vez un sistema especial de brazos mecánicos. A esta estructura la apodaron Mechacilla. El cohete fue lanzado desde la base de Texas. Los 33 motores funcionaron durante el despegue, tras lo cual el propulsor se separó y trató de volver a la plataforma de lanzamiento. Por primera vez en la historia, un módulo de cohete de semejante tamaño no solo aterrizó, sino que fue atrapado por unos brazos metálicos gigantes que lo sujetaron casi sin causarle daños estructurales. La etapa superior, Starship, prosiguió el vuelo, entrando en órbita y superando complicadísimas pruebas durante su reingreso en la atmósfera. La temperatura a la que se enfrentó superó los 3000 grados. Aún así, los paneles térmicos mejorados y los elementos aerodinámicos pasaron la verificación con éxito. SpaceX avanza con firmeza hacia vuelos totalmente reutilizables, ahorrando miles de millones y abriendo el camino a lanzamientos más frecuentes a la Luna, Marte y más allá. Podría pensarse que el espacio está lleno de dificultades, mientras que los vuelos en la Tierra están más que dominados. Pero la siguiente historia demuestra que el peligro puede acechar, incluso donde menos se espera. En un video espectacular captado por testigos, un avión de pasajeros de una conocida aerolínea esquiva por muy poco un potente tornado en el cielo de Fort Lauderdale. En las imágenes se ve con claridad cómo enormes embudos toman forma no muy lejos, mientras el avión sigue su rumbo, acercándose al frente de tormenta. El aparato, según las imágenes, pasa prácticamente al lado de uno de los torbellinos, provocando pánico tanto en los pasajeros como en quienes estaban en el aeropuerto. Por fortuna, los pilotos sortearon la zona crítica, sin perder altitud ni control. Representantes oficiales de la aerolínea afirmaron después que la situación parecía aterradora solo desde fuera, pero que los pilotos tenían todo bajo control. Sucede también que obstáculos en tierra provocan historias increíbles cuando la aeronave termina donde de ninguna manera debería estar. En la zona norte de Toronto, una avioneta de entrenamiento Cirrus SR-20 despegó del aeródromo de Bottomville para realizar la práctica habitual de tocar y despegar. Sin embargo, ese día, la rutina de entrenamiento se salió por completo de lo previsto. El avión fue incapaz de ganar altitud y, tras atravesar la valla de seguridad, se precipitó hacia una carretera muy transitada. La grabación de una cámara de salpicadero muestra cómo un ala casi roza un vehículo que circulaba en sentido contrario. Literalmente fracciones de segundo separaron la escena de la catástrofe. De manera casi milagrosa, la aeronave siguió de largo y se estrelló en la zanja al otro lado de la vía. Cuando llegaron la policía y los bomberos, se asombraron al descubrir que ni el instructor ni la alumna habían sufrido heridas de gravedad. Según la Comisión de Transporte de Canadá, el avión realizaba una maniobra de entrenamiento habitual: posarse en la pista, recorrer un breve tramo y volver a despegar. Sin embargo, ya fuera por el viento o por exceso de peso, la aeronave perdió sustentación. Hasta las operaciones más normales, como el aterrizaje, pueden estar llenas de sorpresas si la técnica o el clima intervienen. Frontier Airlines vivió uno de los vuelos más tensos de su historia, cuando un avión que cubría la ruta de San Diego a Las Vegas estuvo a punto de incendiarse justo en la pista del aeropuerto Harry Reid. La tripulación percibió olor a humo en la cabina y no tardó en informar de la emergencia. Al aterrizar, la aeronave impactó con fuerza sobre la pista. Los neumáticos no resistieron, explotaron y surgieron llamas en la zona del tren de aterrizaje. Testigos en la terminal vieron cómo un denso humo salía de la parte inferior del fuselaje.
Los bomberos acudieron al instante y las casi 200 personas, pasajeros y tripulación, fueron evacuadas sin un solo rasguño. A veces, la propia cabina del avión deja de ser segura cuando el parabrisas desaparece en plena maniobra acrobática. Imaginen que están a punto de ejecutar una compleja maniobra de giro con su avión deportivo Extra 330LX y, de pronto, durante un tonel, la sección delantera transparente de la cabina se desprende y se hace añicos. Eso fue exactamente lo que le sucedió a la piloto y también música Nareen Mooman. Una corriente de aire huracanada se precipitó dentro de la cabina, dejándola casi sin visibilidad y ahogada por el rugido ensordecedor de la turbulencia. Mooman contó que tardó al menos un día en reponerse de semejante impacto y en recuperar la visión normal. Sin embargo, a pesar del shock, no perdió la calma y logró estabilizar el avión para un aterrizaje seguro. La causa fue algo tan sencillo como una revisión descuidada antes del despegue. La piloto no había encajado del todo un perno especial que bloqueaba la cúpula. Como consecuencia, la enorme carga y la baja temperatura exterior empeoraron la situación. En ocasiones, los helicópteros, al tratar de posarse con delicadeza, terminan actuando como auténticos arietes, destrozando todo a su alrededor. Un suceso inesperado en Texas. Un pequeño helicóptero Robinson R-44 intentó aterrizar junto a un hangar, pero algo salió mal. El aparato se inclinó bruscamente y chocó contra un avión ligero que estaba estacionado a pocos metros. La grabación de la cámara de seguridad muestra cómo el rotor, aún girando, destruye literalmente el fuselaje de la aeronave ligera. Todo el mundo escuchó un estrépito sobrecogedor y vio cómo los fragmentos salían despedidos en todas direcciones. Sin embargo, ocurrió un verdadero milagro. El piloto del helicóptero salió por su propio pie y no sufrió lesiones de consideración. Representantes de la Administración Federal de Aviación acudieron para investigar por qué el piloto no pudo mantener el control del helicóptero. Pero el hecho es que en esta situación no hubo víctimas mortales, de manera asombrosa. Finalmente, recordemos los momentos en que los aviones se encuentran en una situación crítica poco después de despegar y deben regresar al aeropuerto sin poder continuar su ruta. Un incidente trágico ocurrió en Afganistán, cuando un Boeing 747 que transportaba equipo militar pesado se estrelló poco después de despegar de la base de Bagram. Los 7 miembros de la tripulación fallecieron y las imágenes de la cámara de un vehículo en carretera se convirtieron en el testimonio sombrío de lo sucedido. En las grabaciones se ve cómo el enorme avión de carga primero asciende, pero de pronto pierde sustentación, empieza a inclinarse y prácticamente se queda suspendido en el aire, para luego precipitarse desde gran altura y estallar al chocar contra el suelo, envolviendo la zona en una densa humareda. Se cree que la causa principal fue una incorrecta distribución de la carga de vehículos blindados pesados, lo cual desplazó el centro de gravedad del avión. Representantes de la aerolínea propietaria del Boeing y autoridades oficiales negaron que el avión pudiera haber sido derribado. La investigación se prolongó, revisando las cajas negras y analizando los esquemas de la estiba. Pero el hecho de que la caída fuera tan repentina demuestra la enorme importancia de un cálculo preciso en los vuelos de carga. Ahora pasamos a un proyecto que hasta hace poco parecía de ciencia ficción, pero que ya está llevando a cabo vuelos exitosos y nos hace creer que el futuro está mucho más cerca de lo que pensamos. En Eslovaquia, la empresa Klein Vision realizó un vuelo de prueba de algo más de media hora entre 2 ciudades, pero no era un avión común y corriente. Era un auténtico coche volador, capaz de transformarse de vehículo con ruedas en avión en solo unos 3 minutos. El prototipo se equipó con un motor de BMW de alrededor de 160 caballos de fuerza y con una hélice colocada en la parte posterior.
En los videos se ve cómo el aparato despega con suavidad y alcanza velocidades de más de 118 millas por hora, manteniéndose a una altitud de hasta 8.200 pies. Al aterrizar en la otra ciudad, se convirtió de nuevo en coche y fue llevado sin problemas hasta el centro. La siguiente generación promete ya 300 caballos de fuerza, una velocidad de más de 186 millas por hora y una autonomía de más de 620 millas. Se prevé crear versiones de 3 y 4 plazas, así como variantes con 2 motores e incluso una versión anfibia. Parece que somos testigos del surgimiento de una nueva era de transporte, en la que coche y avión sean un solo dispositivo. Por último, la historia de cómo una inocente diversión acuática se convirtió para una pareja en una auténtica prueba de resistencia. En la costa de Goa, en la India, una pareja decidió probar el parasailing. Toda la magia de surcar los aires sobre el mar se rompió cuando la cuerda que sujetaba su paracaídas cedió de pronto en pleno ascenso. Permanecieron unos instantes a la máxima altura antes de empezar a caer velozmente hacia el océano. Un familiar que grababa desde la lancha gritaba de horror al ver cómo ambos desaparecían en las aguas. Afortunadamente, todo acabó bien. La pareja llevaba chalecos salvavidas y había marineros cerca que acudieron rápidamente al lugar de la caída. Más tarde, confesaron que la cuerda parecía desgastada y que lo habían comentado con los organizadores del servicio, pero estos insistieron en que todo estaba bajo control. No sorprende que, tras el incidente, el deseo de presentar quejas oficiales se atenuara un poco. Lo principal era que ninguno de los dos saliera herido. Y para cerrar nuestro viaje, hablaremos de un aterrizaje que acabó en catástrofe, aunque algunos pasajeros lograron sobrevivir, algo que pudo no haber sucedido. A comienzos de mayo del año 2019, todo el mundo vio las imágenes del Sukhoi Superjet 100 en llamas, perteneciente a la compañía rusa Aeroflot. El avión, a bordo del cual viajaban más de 70 pasajeros y varios tripulantes, regresó al aeropuerto de Sheremetyevo, en Moscú, poco después de despegar por una emergencia. Más tarde, los pasajeros relataron que escucharon un fuerte estruendo de un rayo y acto seguido, los pilotos solicitaron un aterrizaje de emergencia. El problema se agravó porque en los tanques quedaba mucho combustible. El avión aterrizó con mucho peso y, tras un impacto brusco, se incendió de inmediato. El aparato en llamas se desplazó por la pista y solo una parte de las personas logró salir por las rampas de emergencia. El saldo trágico fue de numerosas víctimas fatales, incluidos niños, aunque cerca de un tercio de los pasajeros sobrevivió gracias a la rápida acción de los sobrecargos. Este suceso llevó de nuevo a los especialistas a debatir la seguridad ante descargas eléctricas en la aviación moderna y la relevancia del factor humano cuando se presentan situaciones críticas. Así, la rutina más normal de un vuelo puede, en un instante, convertirse en una historia increíble, llena de giros inesperados y emociones intensas. Desde salvamentos heroicos que quitan el aliento hasta tecnologías avanzadas que abren nuevos horizontes, cada suceso confirma que el cielo no perdona errores, pero al mismo tiempo nos regala la esperanza de rescates milagrosos y el triunfo de la inventiva humana. Gracias por acompañarnos hasta el final. Estuvieron en el canal Top Facts, el laboratorio de increíbles recopilaciones de hechos y videos de todo Internet. Muchas gracias por vernos y en este mismo momento pueden revisar nuestros episodios anteriores, llenos de acontecimientos asombrosos.